Hoy nos acompaña Juan Pablo Pérez Sáinz, sociólogo español radicado en Costa Rica, quien en el año 2014 publicó un extenso trabajo donde sintetiza varios años de estudios y reflexiones sobre pobreza y desigualdad en el continente. Lo hemos invitado para charlar sobre este libro y las principales conclusiones de su obra. Desde el portal de Sociología Latinoamericana de la Universidad de Costa Rica y en el marco de este 30º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, la ALAS, que se está celebrando en Costa Rica, con el apoyo de las 5 universidades públicas de nuestro país. Tenemos muchísimo gusto en tenerte entre nosotros, Juan Pablo Pérez Sáinz, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en su sede de Costa Rica. Bienvenido, Juan Pablo, al portal de Sociología Latinoamericana. Okay, muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte aquí con nosotros. El doctor Juan Pablo Pérez Sáinz tiene una larguísima trayectoria estudiando América Latina desde principios de los años 80 y ha trabajado en 3 de las facultades, de las sedes de las facultades, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la sede de Quito, Ecuador, de 1981 al 87, la sede de Guatemala, de 1987 al 91, y la sede de Costa Rica desde hace ya 24 años. De manera de que desde Costa Rica ha emprendido un trabajo, y desde Guatemala, fundamental, que es estudiar Centroamérica en primer lugar, pero también estudiar a América Latina. Y precisamente acaba de publicar lo que considero que es quizás la obra más importante que se ha publicado en el 2014, finales 2015, en la región, en sociología. Me refiero, claro, a la obra Mercados y Bárbaros, la persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina. Una obra que es el fruto de una investigación de varios años, 6 o 7 años, con una bibliografía inmensa sobre ese tema capital de las sociedades latinoamericanas, que son las desigualdades. Y precisamente para intercambiar con Juan Pablo sobre su obra, sobre todo pensando en la sociología actual de América Latina, en los jóvenes, yo quisiera empezar este intercambio, Juan Pablo, preguntándote lo siguiente. Ante las nuevas generaciones de sociólogos latinoamericanos que se están formando hoy, que viven en nuestras sociedades, que les inquieta su trayectoria, que les inquieta el tema del desarrollo, de la desigualdad, de la pobreza, ante estas nuevas generaciones de jóvenes sociólogos latinoamericanos, ¿cuáles serían los argumentos, las razones que tú les darías para decirles, convencerlos, insinuarles, atraerlos a la lectura de Mercados y Bárbaros, la persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina? Juan Pablo. Creo que partimos del hecho de que estamos ante una problemática central para América Latina, que son las desigualdades. Creo que eso está fuera de discusión, creo que hay consenso de que estamos ante una de las problemáticas centrales de América Latina, reconocido un poquito tarde, pero de todas maneras centrales, no solamente en la actualidad, sino también en la historia. Y lo que fundamentalmente tenemos es un cierto imaginario que se nos ha construido sobre el tema de la desigualdad, que remite justamente a esa idea de que América Latina es la región más desigual del planeta. Ese es un imaginario que se construye fundamentalmente sobre 3 elementos. Estamos hablando de desigualdades de ingresos entre hogares y entre personas, en tanto que los hogares son entendidos como agregados de individuos, que suele medirse a través del coeficiente de Gini y con información que viene de encuestas de hogares. Bueno, esto es una visión que tiene una serie de limitantes. Primero, en tanto que nos ubica en el hogar, nos ubica en la redistribución, dando por buena la distribución, y enfatizo lo del re.
Segundo lugar, en tanto que son desigualdades de ingresos, son desigualdades de resultados y, por tanto, no afronta directamente la cuestión de las causas. En tercer lugar, se limita únicamente a desigualdades entre individuos y, además, en cuarto lugar, de esos individuos, por la información que proviene de las encuestas de hogares, no se captan los más poderosos. Ante eso, en esta obra lo que he intentado es recuperar la tradición radical de pensamiento sobre desigualdades y plantear un enfoque distinto, donde yo diría que hay 4 premisas básicas que espero que en alguna manera sean gancho para nuevas generaciones para que se aproximen y lean la obra. Primero, creo que es priorizar y entender el tema de las desigualdades en términos de relaciones de poder. Cuando hablamos de desigualdades estamos hablando de procesos de empoderamiento y desempoderamiento. Y esto es importante porque en la cuestión social, desde los años 80, con el enfoque sobre pobreza que nos impone el Banco Mundial, se perdió una perspectiva relacional. Y al perder la perspectiva relacional, perdimos la problemática del poder y la problemática del conflicto. Esta la tenemos que recuperar con el tema de desigualdades, por eso debemos de entender las desigualdades en términos de procesos de empoderamiento y desempoderamiento. En segundo lugar, esto es un texto que intenta desplazar la mirada justamente desde la redistribución a la distribución. Ahí es donde entran los mercados básicos, de ahí que el título sean mercados. ¿Okay? Tercer lugar, busca identificar causas. Y creo que en los mercados básicos hay algo fundamental que tiene que ver que son los ámbitos mercantiles donde se establecen las condiciones de generación y apropiación del excedente económico. El excedente económico es la problemática clave para entender las desigualdades de ingresos en América Latina. Y esto implica recuperar toda esa tradición de economía política. Y finalmente, el cuarto gancho es: no nos queremos limitar a los individuos, sí tomamos en cuenta a los individuos, pero queremos pluralizar los sujetos de las desigualdades. Junto a los individuos queremos recuperar la problemática de clases, porque si hablamos de excedente económico y de pugna sobre el excedente, es muy difícil no pensar en clases sociales, pero además algo que en la obra es muy importante es también incorporar la problemática de los pares categóricos, oposiciones en términos de género, de territorio, de etnia, de raza, de edad, etcétera, etcétera, y que tiene que ver con un tema muy importante que normalmente los enfoques económicos sobre desigualdades no toman en cuenta: la problemática de las diferencias. Cuándo las diferencias sociales se convierten en desigualdades y cuándo no se convierten en desigualdades. Sí, efectivamente, Juan Pablo, y yo agregaría algo que no podríamos dejar de mencionar. Esta obra, Mercados y Bárbaros, tiene un alcance histórico que va desde el periodo de la independencia, inmediatamente posterior, 1850, hasta la actualidad, tratando de entender que la desigualdad en América Latina se trata de un fenómeno histórico que hay que entenderlo en perspectiva histórica, identificando en cada una de las grandes etapas de América Latina cuáles son algunos de los factores más influyentes y cómo se perfilan. ¿Cuáles serían, Juan Pablo, siempre pensando en esta juventud ansiosa de entender la temática de la desigualdad, de la cual ellos mismos muy a menudo son parte de víctimas de esta situación, la sufren? ¿Cuáles serían algunas de las tesis que tú destacarías que aporta la obra? 2, 3, 4, algunas de las tesis fundamentales que crees que aporta tu trabajo de interpretación histórica. La obra está planteada como un programa de investigación, y en tanto que a la Lakatos, ¿no? Lakatos. La propuesta de Lakatos es que el programa de investigación tiene que tener como un núcleo duro, y ese núcleo duro lo constituye hipótesis o proposiciones fundamentales. El texto plantea 4 hipótesis fundamentales que creo que es lo que respondería a tu pregunta. La primera tiene que ver con lo que llamo yo el primer campo de generación de desigualdades de excedente,
que remite a las condiciones de explotación de fuerza de trabajo y que se concreta en el mercado laboral. Ahí la hipótesis es que históricamente en América Latina lo que se ha generado, lo que se ha creado es trabajo, pero no se ha generado empleo. Trabajo y empleo son dos conceptos distintos. Tomo la distinción de Robert Castell, donde el empleo sería un trabajo con estatuto de garantías no mercantiles, es decir, un trabajo protegido, un empleo de calidad, como se le ha llamado de otras maneras. Esa es una de las primeras grandes hipótesis, y en el libro lo que trato de ver es justamente cómo toda la evolución de los mercados laborales ha llevado en distintos momentos a ese predominio del trabajo sobre el empleo. En la segunda hipótesis remite al otro campo de desigualdades descendentes, que es el que tiene que ver con el acaparamiento de oportunidades de acumulación. Y ahí la hipótesis es que esas oportunidades han estado acaparadas y monopolizadas por unos pocos, por las élites. Incluso probablemente el hecho que, a mi entender, en América Latina cuestionó de manera más radical las desigualdades descendentes, que fueron las reformas agrarias, mostraron justamente las limitaciones que se tienen cuando se ataca a las élites en la esfera de la distribución. Hoy en día tenemos suficiente perspectiva histórica para entender cuál fue el fracaso de las reformas agrarias. La tercera nos mueve ya desde un plano socioeconómico, que son las dos primeras hipótesis, a una tercera hipótesis que estaría más en el plano sociopolítico y que tiene que ver con procesos de individualización en los mercados básicos. La hipótesis lo que dice es que los procesos de individualización en América Latina han sido endebles porque no han tenido soportes sólidos, y fundamentalmente el soporte más importante en este sentido sería el desarrollo de ciudadanía social. La ciudadanía social ha tenido una serie de limitaciones en su desarrollo histórico en América Latina. Y finalmente nos movemos a la cuarta hipótesis, que tiene que ver más, o que se ubica más en el terreno de lo sociocultural, y tiene que ver justamente con los pares categóricos. Ahí lo que se está planteando es que el procesamiento de las diferencias en las sociedades latinoamericanas, es decir, toda sociedad tiene diferencias sociales, pero ese procesamiento históricamente en América Latina se ha hecho a través de la inferiorización. De ahí que diferencias de sexo se hayan convertido en desigualdades de género, diferencias fenotípicas en desigualdades raciales, diferencias culturales en desigualdades étnicas, diferencias de lugar en desigualdades territoriales, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo diría que son como las cuatro grandes hipótesis y que guían, y que cada una de ellas se desarrolla históricamente en las distintas fases. Y es un planteamiento bastante, te diría, bastante inusual, en términos de proponer un programa de investigación, a la manera de Imre Lakatos, un programa de investigación que permite adoptarlo para llevarlo a profundizar en sociedades y eventualmente en partes menores de esas sociedades, y de tratar de penetrar. Si me permites un momentito, sí. Jorge, porque lo que acabas de decir es importante. Justamente el libro lo que quiere proponer es un conjunto de hipótesis, lo que en el programa de Lakatos se llamarían las hipótesis auxiliares, que son las que tienen que lidiar con las anomalías empíricas. Entonces, justamente a las nuevas generaciones, sobre todo por eso me interesa mucho, yo nunca digo que no cuando me invitan a un programa de posgrado, para exponer las hipótesis del libro, porque lo que quiero ofrecer justamente a la gente joven es un conjunto de hipótesis para que las verifiquen. Y ahí verán las que se aceptarán, las que se rechazarán, aquellas que hay que reformular, porque de eso se trata la investigación. Así es, Juan Pablo. Y quizás para cerrar nuestra conversación, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son esos factores que tú analizas en tu obra que estarían influyendo de manera más significativa, más importante en esta etapa de modernización neoliberal o globalizada, que tú la llamas modernización globalizada, que estarían influyendo más en este momento en América Latina? Sí. Me voy a remitir a las cuatro hipótesis y las voy a intentar de aterrizar en el presente. Respecto a la primera hipótesis, el predominio del trabajo sobre el empleo, yo diría que hoy en día lo que caracteriza a los mercados laborales en América Latina es la precarización de las relaciones asalariadas.
Y eso tiene que ver con tres cosas. Tiene que ver con desregulación en contra de los intereses de los trabajadores, tiene que ver con estrategias empresariales que lo que hacen es externalizar para después subcontratar, o estrategias de flexibilización que acaban debilitando también a los trabajadores. Y la tercera dimensión es la crisis de la acción colectiva de los trabajadores, expresada en la crisis del movimiento sindical. Entonces, una primera expresión que yo diría fundamental de las desigualdades hoy en día, desde la perspectiva que yo utilizo, tiene que ver con la precarización de relaciones asalariadas. Claro, en el presente tenemos esta cosa que llamamos gobiernos postneoliberales, y en algunos de ellos ha habido intentos importantes de desprecarización. Remito al caso de Argentina, con el kirchnerismo. No sabe lo que nos viene con Macri. No sabemos ahora. Sí, menos mal que no estamos trabajando en Argentina. Uruguay y Brasil, yo diría fundamentalmente como ejemplos. La segunda expresión remite a la otra hipótesis, la segunda hipótesis, y a la problemática del acaparamiento de oportunidades de acumulación. Creo que la globalización trae toda una serie de cuestiones en América Latina. Primero, por primera vez en la historia de América Latina tenemos mercados de capitales constituidos como tales, y eso es un producto de las reformas financieras de los procesos de ajuste estructurales, de los 80 para adelante. Mercados financieros, además, globalizados. Sin embargo, los pequeños productores están al margen de eso. Para los pequeños productores lo único que hay es el microcrédito, que significa montos pequeños, intereses elevados, y simplemente como consuelo la retórica del emprendedurismo. Otro elemento muy importante que tenemos hoy en este campo del acaparamiento de oportunidades es que vemos de nuevo toda una nueva ofensiva, en este caso de carácter global, sobre las tierras y los territorios, que en cierta manera recuerda el siglo XIX. Por eso es importante tener esa perspectiva histórica, porque hay fenómenos que se repiten, por supuesto con nuevas manifestaciones, y una de ellas es eso. Y probablemente de ese fenómeno lo que hay que destacar, obviamente, es la problemática del neoextractivismo, que esa me parece que es crucial en términos de desigualdades, y algo donde desgraciadamente los gobiernos postneoliberales han tenido continuidad con el neoliberalismo y no ruptura con el neoliberalismo. Con la primarización, sobre todo, de las economías latinoamericanas, que se acentuó en la primera década del siglo XXI. ¿verdad? Exactamente, reprimarización, y como expresión clave esa reprimarización, toda esta cuestión del neoextractivismo. Respecto a la tercera hipótesis, lo que yo diría es que hoy en día con la globalización tenemos múltiples dinámicas de individualización. Probablemente la más importante de ella es la del consumismo, pero es una dinámica de individualización que tiene un soporte muy endeble, porque el soporte del consumismo es el crédito, no el trabajo. Y creo que hay una manifestación que todavía no se ha dado en América Latina, pero que ha sido en los países del norte, que muestra justamente esa debilidad del proceso del consumismo, que son las famosas hipotecas basuras. A la gente se le dio crédito para comprar casas, sabiendo que no tenían empleos que generarían ingresos suficientes para poder pagar las hipotecas, y sabemos cómo ha finalizado de manera dramática en muchos países como Estados Unidos o en España este tipo de situaciones. De hecho, el adjetivo basura a lo que remite es al ingreso que genera el trabajo. De eso nos está hablando, justamente, y esto remite a lo primero que he dicho, la precarización y el predominio del trabajo sobre el empleo. Y finalmente, diría que en términos de las dinámicas de cómo se han procesado las diferencias, el neoliberalismo se encontró con lo que se puede llamar como una especie de regalo. ¿A qué me refiero yo? Me refiero que a finales del siglo XX concluyen como dos largas marchas de sectores subalternos en busca de su reconocimiento. Por un lado tenemos la larga marcha de los movimientos indígenas, que tiene sus orígenes desde mitad del siglo XIX, e incluso uno se puede remontar hasta el tiempo de la colonia, claro. Donde lo que tenemos es una eclosión de movimientos indígenas para reconocer
sus diferencias. Y por otro lado tenemos también la marcha de las mujeres, con lo que se ha llamado el segundo momento del feminismo latinoamericano, la segunda ola del feminismo latinoamericano. Esto no es algo que ha favorecido el neoliberalismo. El neoliberalismo se ha intentado de refuncionalizarlo fundamentalmente a través de su propuesta multiculturalista. ¿Okay? Sin embargo, esto es una propuesta que para mí tiene limitaciones. Primero porque en tanto que las luchas por el reconocimiento vienen de abajo, no son automáticamente aceptadas por los de arriba. De hecho, por ejemplo, uno puede pensar en países como en Guatemala todo el desarrollo de lo que llaman ahora el nuevo racismo cultural, que es toda una reacción de las élites a ese reconocimiento de sectores subalternos y en concreto los indígenas. Segundo lugar, una cosa es el reconocimiento de facto legal y otra cosa es el desconocimiento de facto. En tercer lugar, cuando ha habido cierre de brechas, el cierre de brechas se ha hecho más bien hacia abajo. No es tanto que las mujeres se empoderen, es más que los hombres se empoderen, o no es tanto de que los afrodescendientes se empoderen, sino más bien que los blancos se desempoderan. Y esto es importante porque esto implica que estas desigualdades culturales al final acaban teniendo una traducción en términos de clase. Y finalmente diría que en el contexto de la globalización, donde lo que prima es el consumismo, hay una desvalorización de logros ciudadanos. Entonces, a pesar de que vivimos probablemente desde finales del siglo XX, hemos tenido el momento de mayor reconocimiento de las diferencias en América Latina, sin embargo, la inferiorización sigue funcionando. Sigue prevaleciendo. Y eso se expresa para mí en dos fenómenos muy importantes. Uno, en mercados laborales, con la feminización de los mercados laborales. La feminización de los mercados laborales, que se explica por todo el incremento, la incorporación a los mercados laborales de las mujeres a partir ya de la última década de los siglos XX, es la otra cara de la moneda de la precarización. O sea, feminización y precarización van de la mano. Van de la mano. Y se van reforzando. Y la otra es lo territorial en el otro campo, que tiene que ver justamente con la cuestión del neoextractivismo. Ahí lo que tenemos es una inferiorización de las comunidades para despojarles de sus territorios. Pues muchas gracias, Juan Pablo, por haber compartido con nosotros aspectos fundamentales de este libro, Mercados y Bárbaros, la persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina, que escrito desde Centroamérica, desde Costa Rica, tiene un alcance y una perspectiva latinoamericana sobre un tema capital de la América Latina de nuestros días. Muchas gracias por habernos acompañado en el portal de Sociología Latinoamericana de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias a ustedes.